Sí. Sí, sí. Bon dia a tothom, buenos días a todos. Nos vamos sentando. Montse, empezamos. Sí, sin esperar. ¿O esperamos un minuto para que pueda entrar alguien más? No tenemos al alcalde, no tenemos al jefe de programa, pero yo creo que estamos los buenos. Bueno, si queréis, para no dilatar y no irnos a comer muy tarde, empezamos con la jornada. Bueno, primero de todo, agradecer vuestra presencia. Intentamos volver a la regularidad de las jornadas de primavera. No es fácil, primero el COVID, diferentes condicionantes y ahora la sequía. La sequía nos está dando graves problemas. En la sesión de catalán, todas las preguntas han ido directas a Joan y a Jordi. ¿Cómo gestionamos nuestro cultivo en sequía? Que sepáis que esta finca está dentro del sistema del Canal d'Urgell. El Canal d'Urgell en estos momentos solo nos da una semana de riego al mes, con lo cual, por eso la queríamos hacer en mayo, la tuvimos que aplazar a junio, y eso es un hándicap para la mayoría de ensayos. Este año lo tendremos en paréntesis, eso sí, nos ha permitido hacer otros ensayos, yo diría un poco con prisas, pero estamos realizando ensayos de sequía, ensayos muy interesantes de carga, ensayos de poda, pero por la tarde cuando visitaréis la finca notaréis el estado de los árboles. Hay algunos portainjertos de ciruelo, hay algunos modelos con mucha rama mucho volumen, mucho canopy, que están sufriendo, ¿de acuerdo? No obstante, hemos querido tirar adelante con la jornada y por eso estamos hoy aquí, aunque también tenemos otro hándicap, que es la temperatura y el calor que sufriremos, pero bueno, yo creo que todos somos de campo y los que no, un sombrero y... ¿vale? La cuestión, la jornada está condicionada por la sequía. Yo creo que tenemos ponentes de primer nivel, tanto del Meteocat como de propio IRTA. Tendremos dos charlas relacionadas con sequía, con riego, con almendro. Por la tarde tendremos otra charla más en campo, también de sequía. Uno de los temas que llevamos varios años con la problemática es Bairo. ¿Qué hacemos con Bairo y qué hemos estado viendo? Ahora un agricultor me decía, el 95% es manejo. Bueno, sí, pero hay una parte de componente genético que también es lo que os queremos enseñar. Es decir, nosotros también estamos apesumbrados sobre la variedad y queremos ver cuál es el mejor manejo posible para producir con la variedad. Y después, por último, hablaremos de una enfermedad que puede ser que en la mitad norte de España no sea problemática, pero en el sur y en el sur de Portugal, antragnosis es uno de los graves problemas que tenemos, ¿de acuerdo? De los problemas graves, Laura nos explicará por una serie de hándicaps, pero principalmente no tenemos productos fungicidas para su control, ¿de acuerdo? Varias cuestiones, temas de móviles, sería interesante tenerlos apagados o en silencio, veo que alguno ya está apagando a los móviles. La documentación no la tenemos aún, la tendremos mañana, por lo cual se os enviará por correo, por eso es interesante que todos estéis inscritos, tanto para la documentación como para las encuestas que os enviaremos, que para nosotros es muy importante ese feedback, ¿de acuerdo? Después, comentaros también que cuando terminemos tenemos la comida aquí y a las 3:30, 4, tenemos la parte de campo que haremos grupos y daremos una vuelta. Agradecer, ya os he agradecido a vosotros vuestra presencia, pero a los sponsors, los patrocinadores, que son los que hacen posible que podamos dar la documentación, que hay una serie de cuestiones de forma gratuita gracias a ellos.
Y este año yo quería aprovechar para agradecer a Crisolar. Crisolar es la unión de Arboreto y Crisol, dos organizaciones de productores a nivel nacional que gracias a ellos en sus fincas de aquí, de la zona de Lleida y de Tarragona, podemos hacer la mayoría de ensayos que tenemos con Bairo y algunos ensayos que hemos empezado este año a nivel de sequía y de manejo de la carga productiva y del volumen productivo en estas fincas, ¿de acuerdo? La última cosa, tenemos 2 carpas para hacer pruebas de gusto, de organoléptica en temas de almendra, con lo cual también agradeceríamos que fuerais fuera para probar estas almendras y para decir vuestra apetencia, vuestras sensaciones respecto a las diferentes variedades que estamos ensayando. Bueno, y sin más dilación, pasaremos ya al primer ponente. El primer ponente es Jordi Cunillera. Él es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona. Se incorporó a la Dirección de Calidad Ambiental del Departamento de Medi Ambient de la Generalitat de Cataluña. En estos momentos está trabajando en el Meteocat, forma parte del grupo de expertos de cambio climático. Yo creo que es una referencia dentro de este ámbito, con numerosas publicaciones, y la idea de hoy es que nos explique un poco este panorama, este futuro, lo que vemos de cambio climático, qué implica en sequía y qué implica a nivel agrícola y a nivel de qué es lo que podemos esperar con todos esos condicionantes de futuro. Cuando quieras, Jordi. Muy bien, pues gracias y buenos días a todos. Gracias por la presentación y también por invitarnos al Servei Meteorològic de Cataluña pues, a hacer esta intervención, que básicamente lo que queremos hacer en estos próximos minutos es explicar un poco cómo ha evolucionado el clima, básicamente temperatura y precipitación, de los últimos 50, 60 años en Península Ibérica. Un segundo apartado que sería cómo puede evolucionar hacia el futuro a lo largo del siglo XXI este clima, las temperaturas, la precipitación, cómo puede evolucionar. Y un último apartado, también breve, pero explicar un poquito la situación de sequía que actualmente estamos padeciendo, si es una situación general en toda la península, contando Portugal, y ver qué puede también pasar en el futuro con estos episodios prolongados de tiempo sin precipitación. Yo hablaré en principio de disponibilidad de agua, pero solo teniendo en cuenta precipitación. O sea, no haremos gestión de agua, esto sería distinto. Yo solo hablaré de la disponibilidad de agua de precipitación. ¿Qué podemos esperar en este aspecto, ¿no? Para empezar, hacemos como un zoom muy grande a nivel de todo el planeta y para dejar aquí algunos titulares al principio de la intervención, de esta charla, pues a partir de las conclusiones que dio el IPCC, el grupo de expertos en cambio climático que trabaja a través de que trabaja en todo el planeta, ¿no? Y que elabora unos informes cada 5, 6, 7 años. En el último, que era el 6º informe, se presentó en el año 21 y daba, bueno, toda una serie de titulares, son informes muy largos, pero yo destacaría estos cuatro mensajes o 4 titulares que aparecen en este informe, ¿no? Primero, los cambios recientes en el clima, y cuando habla de recientes, habla de los últimos 100 años, son generales, rápidos y cada vez más fuertes, se están intensificando y no tienen precedentes en miles de años. Esto ya es como una primera conclusión, decir, algo está pasando que no había pasado en los miles de años. No hablamos de que nunca había pasado, ¿eh? La Tierra tiene 4.500 millones de años de historia y en estos 4.500 millones de años ha pasado de todo. Pero estamos hablando de esta situación en miles de años, en el periodo
relativamente más cercano, no se había registrado estos cambios. Si no hay una reducción inmediata, rápida y a gran escala de la emisión de los gases de efecto invernadero, que son los gases que provocan en mayor medida el cambio climático, el calentamiento de la Tierra, no se podrá alcanzar que el calentamiento global esté alrededor de 1,5 grados, que era la gran conclusión del Acuerdo de París firmado en el 2015. No firmado por todos los países, pero por la mayoría de países sí. Bueno, pues si no actuamos ahora, no conseguiremos alcanzar este valor, ¿no?, de calentamiento alrededor del 1,5 grados. Es indiscutible que nosotros, la actividad que hacemos los humanos a nivel de superficie, somos los que estamos provocando el cambio climático, haciendo que fenómenos extremos, donde aquí aparecen pues, las olas de calor, precipitaciones intensas, sequías, etcétera, sean cada vez más frecuentes y más violentos. Y por último, con un mensaje de esperanza, y no todo está fatal, es que el cambio climático ya está afectando de distinta forma, pero ya está afectando a todo el planeta. Es verdad que no hay punto de retorno para algunos cambios. Antes lo comentamos, si un glaciar se ha fundido, pues que vuelva a aparecer el glaciar tardará muchísimos años, con lo cual esto pues no hay punto de retorno, pero otros fenómenos sí que se pueden ralentizar e incluso detener si limitamos el calentamiento de la Tierra, si cumplimos los acuerdos internacionales que decíamos antes, ¿vale? Esta es la única diapositiva que aparece texto. A partir de ahora todos son figuras, gráficos, valores, etc. En principio, ahora hablamos de comportamiento de temperatura y precipitación durante las últimas décadas, ¿vale? Mitad del siglo XX hasta la actualidad. Esto sería el caso de Cataluña. Aquí ahora, en la charla en catalán, me centraba más en Cataluña, ahora me centraré un poco más en Península Ibérica, España, Portugal, pero solo para ver que la situación es semejante en todos estos sitios del sur de Europa. Aquí vemos que este es el comportamiento de la temperatura. Bueno, sería anomalía de temperatura, es la diferencia de la temperatura media de cada año respecto a un valor medio, pero que en principio los valores en rojo son los años en que ha habido una temperatura superior a este valor medio, en azul inferior al valor medio. Se puede ver que desde 1950 hasta el 2022, los últimos 73 años, los años más cálidos se acumulan en estos últimos 15-20 años. Además, con valores muy constantes, muy altos y constantes, y el 22 excepcionalmente alto. El año pasado fue una pasada, muy cálido, ¿vale? Bueno, estos son los 12 años más cálidos en Cataluña, que podemos ver que todos son del siglo XXI y todos están entre el 2006 y el 2022. Los 12 años más cálidos de los últimos 73. Alguna cosa estamos haciendo. Y el ritmo de incremento de esta temperatura es de 0,25 grados cada década o, desde 1950 hasta aquí, un 1,8 grados. Casi 2 grados de incremento. A nivel estacional, el mayor calentamiento en verano, las otras estaciones del año pues, similares, pero todas aumenta claramente la temperatura. ¿Qué pasa en Península Ibérica? Si os fijáis, esto es la España peninsular. La gráfica desde 1960 hasta el 2022 es muy parecida a la que habíamos enseñado en Cataluña. Veis que los años más cálidos, estas anomalías en rojo más altas, pues se agrupan todas en los últimos años de la serie. El 22 excepcionalmente cálido, también en toda la España. El ritmo de aumento en este caso es de 0,21 grados por década, lo que implica un incremento desde 1960 hasta la actualidad
bueno, en este caso era hasta el 18, que era donde llegaban los datos que yo tenía, pero bueno, un aumento de temperatura de 1,2 grados, un poco inferior al que era Cataluña, pero aumento importante. A nivel estacional, lo mismo, también todas las estaciones aumento de temperatura, más en verano. Aquí en península, en lo que es España peninsular, también el aumento de temperatura en primavera es importante. Otoño e invierno, pues incremento, pero en menor magnitud. Y en Portugal, también una gráfica desde 1950 hasta el 22. El ritmo de temperatura, de aumento de la temperatura, 1,2 grados desde mitad del siglo XX, es decir, muy parecido a lo que es la España peninsular. Y a nivel estacional, lo mismo. Verano, aumentos máximos de temperatura, seguidos de primavera, y en otoño y invierno de menor magnitud. Es decir, que es un comportamiento que se va repitiendo en todo lo que es el sur de Europa, ya sea Cataluña, España peninsular, Portugal, en todos estos sitios el comportamiento es parecido. ¿Qué pasa con la precipitación? La precipitación no tiene un comportamiento tan claro como la temperatura. Este es el caso de Cataluña. Cataluña tiene un clima mediterráneo y una de las características de nuestro clima es la variabilidad. Es años muy secos y de vez en cuando un año muy lluvioso. Pues esto es el comportamiento durante los últimos 73 años, en lo que se ven años secos o muy secos y años de vez en cuando, pues tienes un año muy lluvioso, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos 20 años la frecuencia de años secos seguramente es más alta, ¿vale? Tenemos muchos años, la sequía del 2007-2008, 2015, 2017, 2021, 2022, bueno, pues que la sequía o estos años secos son muy frecuentes, ¿no? En general, el comportamiento medio de la precipitación es un descenso del orden del 14% desde mitad del siglo XX ahora, y lo mismo, verano e invierno son las dos estaciones del año con una disminución más importante de precipitación, primavera prácticamente nula, en Cataluña prácticamente llueve lo mismo, y en otoño pues un descenso, pero poco importante. Esto es a nivel de España peninsular. Veis que la gráfica es un poco distinta, pero bueno, al final es lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de precipitación anual, comportamiento, evolución durante los últimos 60 años, desde el 61 al 2022, y el ritmo es del orden del 11% la disminución de precipitación. Esto es toda la España peninsular. A medida que hacemos zonas más grandes, dar un valor medio es más peligroso, porque dentro de la España peninsular hay mucha variación, lo que es el norte, zona Cantábrico, al sur, zona de Andalucía, pero bueno, como valor medio es esta disminución del 11%. Y en Portugal, pues a pesar de ser un clima claramente atlántico, la variabilidad también es muy grande de precipitación. Llueve más, porque la media creo que es de 860, 880 milímetros. En la España peninsular es de 600 y poco, 640. Pero bueno, hay mucha variabilidad también, ¿eh? Y el comportamiento de la precipitación desde mitad del siglo XX es claramente un descenso, ¿eh? De este orden de más del 20%. O sea que la precipitación en Portugal también ha descendido de manera fuerte. Y a nivel estacional tenemos que invierno, primavera y verano descensos fuertes, otoño un comportamiento bastante estable, ¿eh? Pero las otras 3 estaciones del año descensos importantes de precipitación. Un dato, yo no sé, luego los agrónomos, por decirlo de alguna manera, interpretarán si esto es peligroso o no para el almendro. Yo no lo sé, yo dejo ahí el dato, ¿eh? Luego ya pues se hablará más de si esto, cómo puede afectar al almendro esta información.
Pasamos ahora a cómo puede evolucionar hacia el futuro, ¿vale? Permitidme una explicación de cómo hacemos esto de evolución del clima hacia el futuro. Es un tema que a mí me gusta mucho, pero tengo muy poquito tiempo para hablarlo, con lo cual iré muy rápido, ¿eh? Pero, en principio, dependerá, el factor clave es cómo van a evolucionar la emisión de estos gases de efecto invernadero que decíamos al principio. Y esto nadie lo sabe, porque depende de nosotros, de cómo actuemos nosotros, los humanos, con todas las actividades que emiten estos gases. Lo que hacemos es considerar una serie de hipótesis de cómo pueden evolucionar estas emisiones. A partir de estas distintas hipótesis se calcula la evolución de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y después, a partir de esta evolución de la concentración, cómo responderá el sistema climático a nivel de temperatura, precipitación, viento, humedad, etcétera. Todas las variables meteorológicas, cómo reaccionarán, cómo responderá el clima a esta concentración nueva de gases. Bueno, pues a partir de aquí, esto para decir también que nosotros no hacemos una predicción climática, sino que proyectamos el clima. Si las emisiones son de un tipo, el clima responderá así. Si las emisiones son otras, el clima responderá de otra manera. Y al final lo que damos son estas horquillas de valores, variación, rango de variación de los valores de las variables meteorológicas. Esto sería el comportamiento de la evolución de la temperatura media anual en Cataluña hasta finales del siglo XXI. Y lo que os decía, pues en rojo es siguiendo un escenario de emisiones según el Acuerdo de París, con lo cual en la segunda mitad del siglo XXI veis que la temperatura se va estabilizando, ya no aumentaría más, pero si cogemos otro escenario de emisión... me paso adelante y no quiero aún. Si cogemos un escenario más pesimista, que es este en color violeta, en color morado, el aumento de temperatura seguiría hasta final del siglo XXI. ¿Vale? De manera que la temperatura en Cataluña puede variar entre 2,5 y 4,5. Bueno, pues si hacemos el mismo análisis, pero a nivel de península, esto sería... el formato es distinto porque las fuentes son distintas y esto es muy complicado de unificar formatos, ¿eh? Parece mentira, pero nos cuesta mucho unificar los formatos para presentar resultados. Pero bueno, esta es la variación de la temperatura en la península ibérica a finales del siglo XXI respecto a finales del siglo XX. Para el escenario 4.5, que es el del Acuerdo de París, el optimista, por decirlo así, pues tendríamos una variación de temperatura, tanto en Portugal como en toda España, entre 1 y 4 grados. Y veis, los valores, no sé si se aprecia, porque los valores estos verdes más oscuros que están en la costa del Cantábrico son los valores de temperatura más bajos, ¿vale? Alrededor de 1 grado. En cambio, los valores verdes más claros que aparecen por aquí al sur, Andalucía, son los que estarían alrededor de los 4 grados. ¿Vale? En Portugal igual, los valores en la costa, azul más oscuro, pequeña variación, y a medida que vamos hacia el interior del país, pues va aumentando la temperatura. Rápidamente, en el escenario pesimista, el 8.5, aumentos de temperatura mucho mayores, ¿vale? Tanto en España como en Portugal, del orden de 4, 5 o incluso más de 6 grados. En la zona sur, más de 6 grados, e incluso en esta zona del interior de Portugal, que no sé si hay almendro o no hay almendro. Esto es lo mismo que decía antes. En cuanto a precipitación, este es el caso de Cataluña, descenso de precipitación, dependiendo del escenario también, entre un 10 y un 25% a finales del siglo XXI. A nivel de toda la península, lo mismo. En el escenario optimista, pues son variaciones de precipitación entre prácticamente nula y el 30% en la zona sur. Con el escenario 8.5 podríamos llegar en el sur, en Andalucía,
a reducciones casi del orden del 50% de precipitación. Por último, rápidamente, ¿cómo hacemos el seguimiento de la situación de sequía que hay actualmente? Bueno, pues uno de los índices más utilizados es el índice IPE o SPI en inglés, pero el IPE es el índice de precipitación estandarizado, y que si da valores positivos de este índice quiere decir condiciones de humedad entre moderada y excepcional, o sea que no hay problema de sequía, pero en rojo sí que hay problemas de sequía, son condiciones de sequía, falta de agua debido a la escasa precipitación. Esta es la evolución de los últimos 50 años en Cataluña, donde se pueden ver los distintos episodios de sequía. El 2006, 2007, 2008 muy fuerte, pero con oscilaciones, había picos de gran. En cambio, la sequía actual del 21-22 igual no es de tanta magnitud, no tiene valores tan negativos como el 2007, pero es muy constante. Y este es el problema, que llevábamos muchos meses sin lluvia. Este es el caso, la comparación entre Cataluña y la España peninsular, ¿vale? Abajo es el mismo tipo de gráfica, el mismo valor, el índice, se calcula en todo el mundo este índice, y veis también los episodios de sequía. Lo que pasa es que, lo que decíamos antes, cuando consideras zonas muy grandes, hacer un valor medio es complicado. Y es complicado por los mapas que vais a ver. Estos son la situación de sequía en diciembre del 22. Es muy distinta la situación que tenían en el norte de España a la que había en el Mediterráneo sur, ¿vale? Cuando haces un valor medio de todo esto, se camufla. Una cosa se compensa con la otra. En el mes de abril, que era el peor momento, a finales de abril fue el peor momento para la sequía, en España pues teníamos toda esta zona, no sé cómo decirlo, central, pero desde norte a sur, con condiciones de sequía excepcional. Estos valores rojos son sequía excepcional. Cataluña también estaba una gran zona en sequía excepcional, aquí veis más detalle, y Portugal, el tercio sur, también estaba en sequía excepcional. Y en el mes de mayo, después de la precipitación de este mes de mayo, pues un poco la situación ha mejorado, pero todavía hay muchas zonas con sequía excepcional. Es decir, tiene que llover mucho más para salir de esta situación. Y esto va a pasar a largo plazo, no este año, sino a largo plazo, pues con este tipo de estudios que hacemos evolucionar el índice IPE, el valor del índice IPE, hasta final del siglo XXI, hasta el 2100. Y esto lo hacemos para distintas cuencas. Esta es un ejemplo, la cuenca de la Muga, en el Ampurdá, en Cataluña, en el norte de Cataluña, pero es porque es un comportamiento muy similar a todas las otras cuencas, y es que a medida que va transcurriendo el tiempo, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XXI, los episodios de sequía, estos episodios en rojo, cada vez son más prolongados en el tiempo y de mayor magnitud. Esto es lo que hace decir que, a pesar de que puede haber episodios de precipitación muy intensa, los episodios de sequía también van a ser más prolongados y de mayor magnitud. Y si lo hacemos en otras zonas, por ejemplo en Portugal, esta es la variación del índice IPE a final del siglo XXI respecto a final del siglo XX, también con el escenario pesimista, pero lo que se puede ver es disminución del IPE en todo el país, con lo cual más más condiciones de sequía, y además con valores que pueden llegar a una disminución del índice del orden de 3 en la zona sur, con lo cual es sequía excepcional. Pues muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta o algún comentario, después habrá momento para hacerlo, y perdonar si me he pasado un poquito. Gracias, Joan. Jordi.
Sàller. Bueno, seguimos con la segunda ponencia. Será Joan Girona. Él es investigador del programa de uso eficiente del agua en el IRTA. Él es doctor ingeniero agrónomo en la Universidad de Lleida, es Master Science por la Universidad de California. Yo creo que le hemos oído mucho, no necesita, ayer me envió un currículum, no necesita que explique todo lo que ha trabajado, le hemos oído muchas veces en muchas charlas. No obstante, cuando los tenemos tan cerca nos cuesta muchas veces reconocer que tenemos ciertos referentes. Y creo que en estrategias de riego deficitario en almendro, no solo en almendro, ahora en pistacho, trabajando también en aceituna y en diferentes cultivos. Y antes en catalán lo decía, hemos tenido la suerte de compartir varias semanas en Estados Unidos y Joan no es referente en nuestra casa, es referente en todo el mundo. Con lo cual, como os decía esta mañana, tenemos ponentes de altura y vale la pena ver lo que hablábamos de la sequía, que nos contaban desde el Meteocat, cómo influye o cómo puede influir en nuestros cultivos y cuál es el manejo que le podemos dar. Cuando quieras, Joan. Vale. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya veis que si tenéis buenos amigos no es necesario hacer nada más, te dejan así y ya está. Bien, vamos a hablar un poco de qué hacemos con el almendro. Ahora estaba viendo yo y ya está, ya hay una falta. Escenario aquí de sequía. Pero bueno, esto pasa y te das cuenta cuando tienes la presentación ya instalada. ¿Cómo deberíamos manejar el riego del almendro en una situación de sequía? Bueno, nosotros, nuestras plantaciones, nos gustaría verlas siempre así, pero en condiciones de sequía, sequías que han ocurrido en otras latitudes, nos damos cuenta que tenemos estos panoramas, árboles muertos, arrancados, arranques masivos, pero esto no es lo que queremos. Lo que queríamos nosotros es ver cómo podemos gestionar como mínimo para tener unos árboles como los que aquí veis, un poco damnificados, pero que son capaces de sobrevivir un año y al año siguiente tienen la potencialidad productiva. Para esto hay unos puntos claves que deberíamos tener claros, algunas son algunas observaciones, otras son algunas sugerencias de cosas a realizar, pero que al final, como veréis, lo que se trata es de que cada uno pueda tomar sus decisiones con la máxima información posible. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que la producción de almendras es siempre proporcional al agua que ve el almendro, ¿no? Y en este sentido, pues aquí tenemos esta curva famosa que nos dice que si queremos producir el volumen que sea, el máximo volumen posible de producción, necesitamos aplicar volúmenes de agua muy considerables. Y que si tenemos muy pocas disponibilidades de agua, nuestras expectativas productivas van a ser muy bajas. A mayor cantidad de agua que ve el almendro, mayor producción. Aquí sí que quería hacer una primera observación, y es que de esta gráfica podríamos deducir bien como que hay plantaciones de árboles en secano que tan solo utilizando estos volúmenes reducidos de agua aún nos producen algo, hasta que no lleguemos aquí, no tenemos que sufrir, el almendro aguantará. Pero estas plantaciones son plantaciones de secano, con un número de árboles reducidos por hectárea, con unos volúmenes de copa total, unos árboles pequeños, y nuestras plantaciones son con gran cantidad de números de árboles por hectárea y volúmenes de copa muy grandes. Entonces, si a estos volúmenes de copa grande, tanta vegetación, de repente tú les das muy poca agua, lo más probable es que se te mueran los árboles. Y esto es lo que deberíamos hacer. Y lo primero que debemos hacer es, si tenemos poca agua, asegurarnos que toda el agua que tenemos llegue realmente a las plantas, ¿no? Lo que decía yo, hay que ser eficientes en la aplicación del agua de riego. Y para esto lo mejor es utilizar estas gráficas que comúnmente explicamos cómo el agua llega a nuestros árboles. Nosotros cuando regamos, o el agua que llega por lluvia, llega normalmente, se deposita en el suelo, lo óptimo sería que la absorbiesen las plantas, pero no toda el agua que llega en el suelo la absorben las plantas. Hay una que se puede ubicar en otras zonas de la plantación y que son todas estas flechas en rojo. Esta es agua que no es útil para la planta. El agua útil para la planta es la que absorbe, que serían
estas zonas en verde. Esto es lo que queremos. De todo el agua que nos llega, ¿qué porcentaje absorben las raíces? Y esto es lo que nos mide cuando hablamos de eficiencia de nuestro sistema, lo que nos mide es esto. De toda la cantidad de agua que yo he aplicado, ¿qué volumen han absorbido nuestras plantas, ¿no? Y en términos de eficiencia, por sistemas de riego, tenemos que los sistemas de riego por gotero pueden tener unas eficiencias del 90 a 95, los sistemas de riego por expresión del 70, y los de gravedad ya veis mucho menos. También es verdad que los sistemas de riego localizado por gotero, bien utilizados, bien gestionados. Hemos a veces evaluado sistemas de riego localizado por gotero con eficiencias inferiores al 40%. O sea, se puede hacer mal también, pero si se hace bien, esto es lo que esperaríamos. Por consiguiente, para tener mejores defensas en condiciones de sequía, como más sistemas eficientes tengamos y el riego localizado es el más eficiente, mejor podremos luchar contra esta situación. Pues hablábamos que lo que queremos es que el agua la absorben las raíces. La pregunta es, ¿por qué queremos que absorben las raíces? Básicamente porque las raíces absorben el agua con los nutrientes, hacen muchas cosas y al final esta agua se transpira a la atmósfera. Por cierto, el 99,7% del agua que absorben las raíces, en el caso del almendro, se transpira a la atmósfera. O sea, paréntesis para aquellos que nos digan que la agricultura pues malmete el agua, la gasta. No, simplemente la utiliza, circula y la devuelve a la atmósfera. Y esto, cuando iba a escuela, nos contaron que esto era el ciclo natural del agua, ¿no? Pues esto es lo que hace la agricultura con el agua. Esta agua que se transpira es muy importante desde el punto de vista de la fotosíntesis. Mirad, las plantas, aquí tenemos un corte de hoja, tienen unos orificios, con lo cual conectan la hoja al exterior, que son los estomas, que con una fotografía ya muy ampliada, pues tenemos el estoma de un almendro, ¿eh? Son como unas pequeñas ventanas que se cierran y se abran. Cuando la planta transpira agua, pues transpira a través de los estomas, ¿eh? Imaginaros que son unas pequeñas ventanas, si está abierta, transpira agua al exterior. Pero por esta misma ventana entra el dióxido de carbono que es necesario para la fotosíntesis. O sea, si queremos que nuestras plantas tengan hidratos de carbono, estos tienen que venir de la fotosíntesis. Y por esta misma orificio entra el dióxido de carbono. La relación en la cantidad de agua que sale y la cantidad de dióxido de carbono que entra es tan grande, esta relación, que nos permite elaborar lo que llamamos la función de producción, ¿no? Esta función, a medida que yo transpiro más agua, puedo obtener más producción. Hago más fotosíntesis y puedo llenar más frutos, ¿no? Lo que pasa es que la transpiración, entre otras cosas, depende de una muy importante, que es el volumen de copa que tengamos, lo grandes que son los árboles. Como más grandes tengamos los árboles, aquella parcela, más me va a transpirar, ¿no? Y aquí tenemos una relación entre la intercepción de radiación al mediodía y los coeficientes de cultivo, que sería un indicador de lo que transpiran, y vemos, a medida que los árboles son más grandes, pues me van transpirando. ¿Cuál sería una de las medidas que ahora la veremos para luchar contra la sequía? Tener árboles más pequeños, no me gastarían tanta agua. Y es una medida eficaz, como luego esta tarde os contará uno de mis compañeros. Bueno, pues si vamos a tener menos agua, quizás podríamos utilizar sistemas de riego deficitario controlado, ¿no? Aquellos que con algo menos de agua yo también puedo regar mi almendro. Y para esto, pues cuando lo contamos y tenemos más tiempo, vemos que hay unas fases que son todas estas, que son muy sensibles a la falta de agua, y hay una fase como esta, que es menos sensible a la falta de agua, y a partir de aquí simplemente dibujamos estrategias de riego deficitario. Bueno, pues si me falta agua, se le voy a reducir algo en verano, voy a utilizar menos volúmenes de agua, por ejemplo, 4.500 metros cúbicos por hectárea en vez de 6.000, 7.000 o 8.000 en función de mi plantación. Y también esperaré algo menos de producción, pero esperaría una buena producción. No voy a dañar incluso a mis árboles. Es que no va a tener 4.500. Bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a plantear otra situación. Esta, 2.500. Bueno, ahí aún podríamos jugar. Pero la realidad es que puede ser que nos encontremos con plantaciones que van a tener 1.000 metros cúbicos por hectárea o menos. Y en este caso, ¿qué hago? Ya no puedo bajar más los índices. En verano no lo puedo dejar a cero. Mirad que he ido bajando, muy próximo a cero, pero siempre tenía algo de agua. No puedo bajar a cero.
hay que buscar otras soluciones. Y estas soluciones están dentro de este grupo que le llamamos reducción de riesgos, ¿no? O supervivencia de los árboles. Y la primera de estas cosas que podemos hacer es reducir la demanda de agua de un cultivo. Y básicamente lo podemos hacer de 3 formas. Primero, poda, que si yo hago los árboles más pequeños, con una poda de discos, como sea, voy a tener muchísimo menos volumen de copa. Si tengo menos volumen de copa, evidentemente aquí el consumo de agua, la demanda de agua, se me rebaja muchísimo. Y entonces, si yo tengo árboles grandes, ¿qué me va a pasar? Que si tengo algo de reservas en el suelo, me lo va a consumir todo hoy y mañana se me va a morir. Si tengo los árboles más pequeños, pues bueno, no me va a gastar tanto del suelo y voy a poder estirar un poco la viabilidad de mis árboles. La segunda, aclareo de frutos. Otra de las formas de disminuir la demanda de agua de los árboles es sacar frutos de los árboles. ¿Por qué? Porque a menos frutos que tengan los árboles, menos le van a demandar hidratos de carbono y el árbol va a ser capaz de ir cerrando los estomas, con lo cual no transpirar. Si tú vas evitando transpiraciones, el agua, la poca que tenga, te va a durar más. Es evidente que con una buena poda, cuando hagas los árboles más pequeños, probablemente ya elimines una parte importante de los frutos, porque, bueno, ya lo sabéis, ¿no? La mayoría de los frutos está en la parte exterior, con lo cual, si haces una reducción, probablemente ya te cargues. Pero bueno, esta sería una extrema. Y la final, la eliminación de la cubierta vegetal. Antes me decías, hombre, la cubierta vegetal, eliminar la cubierta vegetal no quiere decir pasar subsolar el suelo. Simplemente pasar la picadora y no permitir que sean cubiertas vegetales de mucho volumen, porque en un caso excepcional sí que es buena la cubierta vegetal para el control de enfermedades, de plagas, pero en este caso es otro consumidor o competidor por el agua. Si lo podemos eliminar, allí podemos solucionarlo. Y todo esto es para no llegar a un punto de no retorno. ¿Cuál sería el punto de no retorno? Las primeras fotografías que habíamos visto, ¿no? Árboles muertos, plantaciones arrancadas, porque han llegado a la sequía total. ¿Y cómo sé que que llego a este punto de no retorno? Mirad, hay un estudio que hicieron unos compañeros de Córdoba que tenían un ensayo de riego y decidieron de repente que unos 15 árboles, me parece que eran, los dejaban de regar. Y a ver qué pasa. Los que regaban bien, este es el potencial de tallo, o sea, lo estresado que está la planta al mediodía, y veis que tenía unos valores próximos a menos 1 megapascal, que estaba bien. En amarillo era uno de déficit hídrico, que le cortaron primero el agua, pero luego le dijeron, bueno, aquí vamos a recuperarnos. Se recuperó y veis que va bien. Al final produció un poco menos de cosecha, obtuvo menos cosecha, pero estuvo bien. Y luego había unos, que serán estos de aquí, que veis que llegaron aquí. Cuando llegaron a menos 4 megapascales, se murieron el 85% de los árboles que tenían en la plantación. Me parece que se murieron 13, de 15 se murieron 13 o 12, no me acuerdo. Bueno, sé que es más o menos. Y estos son los dos que sobrevivieron, que bueno, se fueron recuperando. La producción en los 3 años siguientes fue alrededor de un 15% de producción de un árbol normal. O sea, sobrevivieron, pero fue un desastre. El punto de no retorno, evidentemente, está aquí, cuando llegamos a potenciales de menos 4. ¿Qué necesitamos para ver este punto de no retorno? Tomar medidas de potencial de agua, pero esto es muy difícil para un productor normal, no es un equipo que haya. Otra de las formas que hay es utilizar los sistemas de teledetección, que cada vez más nos tienen información muy próxima y muy acertada de cuál es nuestro estado hídrico. Y la tercera, que no está aquí, pero es evidente que existe, es su propia experiencia. Ustedes ya saben en qué momento este árbol ya pinta tan mal que hay que hacer algo. Lo que hay que evitar es que pinte tan mal y que empecemos a ver puntas, ramas muertas, porque lo primero que se mueren son los extremos, las ramas, empiezan a haber defoliaciones de hoja, la almendra se queda muy apilotonada, o sea, hay otros síntomas que se ven. ¿Cuándo tendríamos que hacer cada una de estas 3 actuaciones? Pues la poda, si puede ser en la primavera, antes de que el árbol empiece a vegetar.
si la hacemos ahora, toda el agua que ha gastado hasta ahora es inútil. El aclareo, si vemos que necesitamos algo más de aclareo, en junio, ahora sería un buen momento. Hace unos pocos días nosotros en un ensayo hicimos simplemente con un vibrador y fuimos capaces de bajar un 80-85% de la producción simplemente vibrando los árboles. Y la tercera, la eliminación de la cubierta vegetal, como antes la hagamos, la eliminación quiere decir el pasar la picadora, mantener el mulching, las raíces en nuestro suelo, pero eliminar la competición, ¿no? Y esto sería básicamente todo. Pero hasta aquí todo es muy fácil. El problema es que no hay dos parcelas iguales, con lo cual dar cualquier consejo genérico es muy difícil. Y ahí está un poco el que cada uno de nosotros conocemos exactamente nuestra parcela, porque dependerá de la intensidad de plantación, del volumen de copa de árboles, de nuestros suelos, de nuestro sistema de riego y en realidad del agua que tengamos y de cómo nos venga el clima. Y ahora podría decir, no, lo que tienen que hacer ustedes es sacar toda la almendra. ¿Y si dentro de 10 días empieza a llover? Hace unos meses, en enero, en California predecían la sequía más mala, más extrema de todas las que han tenido. Y a finales de enero, primeros de febrero, empezó a llover. El problema fue que las inundaciones. Y hoy el problema que tienen en California es que con el deshielo de las nieves de las montañas tienen todos los embalses llenos y están muy aterrorizados por posibles consecuencias de inundaciones. Quiere decir que no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar. Podemos predecir que va a ser un año duro, pero como con certeza no lo sabemos, no podemos dar informaciones genéricas y luego la especificidad de cada una de las plantaciones, ¿no? Cada una tiene... No sé. Por esto, la importancia que nosotros les damos a tener algún tipo de indicador, ya sea alguno de estos o su propia observación. Y a medida que yo vaya viendo que las cosas se me van poniendo feas, si este es el caso, ahí tienen unas posibilidades, reducción del volumen de copa, sacar frutos y, si puede ser, reducir la cubierta vegetal. Y nada más, muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas. Estamos aquí en la provincia de Albacete, en Tobarra, en una finca de almendro. Y bueno, con Jesús Martínez, que mejor él os va a explicar un poco las características de la finca. Buenos días, Javier. Mira, soy Jesús Manuel Martínez, técnico asesor en el cultivo de almendros, unos 30 años. Estamos aquí en una finca propia que cuando llegue enero hará los 5 años, está en el quinto verde, de la variedad Penta. Es una plantación intensiva con la problemática de ese tipo de plantaciones y variedades que son primordialmente los hongos. En este sentido, los productos que aporta Certis, tanto Carbicure, Valcure como Amilo X, lo veo un complemento súper interesante, tanto para agricultura convencional como para la ecológica, que es para lo que están registrados. Hay un montón de varias enfermedades emergentes, como son las bacterias, como son enfermedades de madera, y para bacterias pues el Amilo X tiene una eficacia contrastada, y el Valcure tiene mucho campo para enfermedades de madera, que cada vez hay más. Y el Carbicure con un espectro de enfermedades de hoja, con un gran espectro de enfermedades de hoja. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Bueno, buenos días a todos otra vez. Ahora me toca ya mi charla. Yo creo que no hace falta presentarme, la mayoría nos conocemos, la mayoría somos buenos amigos. Bueno, y mi charla, ¿qué sabemos de la variedad Bairo y cómo podemos mejorar la productividad? Yo creo que en estos momentos, cuando hablamos de Bairo, la imagen que tenemos es esta, o al menos es la que en estos momentos circula por el sector. O reinjertamos o arrancamos. Y lo más preocupante es que esto repercute en vuestros números, pero para mí lo más preocupante es que son fincas cerca de casa y son fincas o son variedades que nosotros hemos lanzado al mercado. Con lo cual, esta preocupación es mutua.
es mutua y nos sentimos parte y nos sentimos implicados en esta cuestión. No obstante, a pocos kilómetros de esa finca hice estas fotos. Un día de viento, esto es Bairo, un Bairo no con mucha alegría, no con mucha agua, pero fíjense la productividad que tiene. Es esta campaña. Esta campaña hemos tenido una caída de flores brutal. Ahora afuera había agricultores que me decían, no, yo no tengo. Es decir, es muy dispar lo que nos estamos encontrando. Bueno, la cuestión es, mediante esta charla, explicaros un poco qué es lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y por partes. Entre esta imagen, que era el cultivo tradicional, y esta, solo han pasado 15 años. En 15 años hemos cambiado variedades, hemos puesto agua, mucha agua, y hemos implementado tecnología. Pero esto lo hemos hecho con 15 años. Y eso es apretar el acelerador, ir demasiado deprisa o ir muy rápido. Con lo cual, nos hemos encontrado en alguna situación, en catalán decíamos, todos son flores y violetas en estos momentos, todos son los 2.000, los 3.000 kilos que queremos, o que en su momento hablábamos aquí en nuestras jornadas. Bueno, pues esa es una de las claves, ¿no? Y cuando vemos lo que ha sucedido en estos 15 años, como si dijéramos, en la revolución que hemos vivido, ¿qué hemos hecho? Bueno, nos hemos ido a plantar almendros, yo diría, por toda la península. Y toda la península en zonas que el almendro no era habitual. ¿Y qué nos estamos encontrando? Que cuando nos hemos deslocalizado el cultivo, hemos visto que la península ibérica, las condiciones agroclimáticas, no solo de clima, sino de suelo, nos condicionan el cultivo y nos ha cambiado ciertos parámetros o ciertas ideas que teníamos. Con lo cual, en estos 15 años, yo digo siempre que yo entré en el IRTA en el 2007, no había visto nunca una helada. Tenemos variedades tardías, variedades extratardías, pero llevamos 2 años que tenemos heladas cada año. Heladas en la zona de Albacete, heladas sin duda en la zona de Valladolid y heladas en Cataluña. Y nos pensábamos que en las extratardías lo teníamos solucionado. No. Cuando vamos al sur de Portugal o al sur de España, empezamos a detectar problemas de horas frío. Es que no llegamos ni a las 300. Eso nos condicionará el cultivo. Antes se hablaba de la sequía, de cómo evolucionará. Bueno, estamos viendo zonas de Almería, zonas de Granada, zonas de almendro típico, donde variedades como marinada no tienen fuerza ni para brotar. ¿Por qué? Porque las condiciones están siendo cada vez más duras. Todos conocemos los problemas de sequía que tenemos en las cuencas internas de Cataluña, pero en Andalucía están viviendo lo mismo. Es decir, teníamos un panorama de aplicar 7.000, 8.000 metros cúbicos de agua y eso ha cambiado. Podemos aplicar 2.000 o en Andalucía tienen 700 metros cúbicos para pasar el año. Todo esto nos está cambiando el panorama y sin duda tenemos ciertas temperaturas en momentos clave en los cuales empezamos a ver aborto pistilar, esterilidad floral y empezamos a ver cosas que nos están un poco dejando clavados en este sentido. Bueno, y esta es la imagen. Antes les he puesto la imagen de un árbol desmochado. Esto es la imagen de Bairo y si me lo permiten, esta es una de mis fincas con el manto lleno de flores. Y cuando vas a internet, eso es una carnicería. 27.000 resultados entre engaño, entre fraude. Bueno, para mí son palabras realmente muy duras. Ya les he dicho que ustedes están implicados, pero nosotros estamos implicados hasta el fondo. Con lo cual, yo en esta diapositiva les quiero explicar todos los años que hay detrás de una variedad. Es decir, la variedad tiene su origen en Masbové, en el 91, que cruzamos, que hicimos el cruzamiento, y a partir de allí empezamos a analizar y a estudiar los árboles. Estamos hablando que del 1993 al 2001 estudiamos el árbol in situ en Masbové durante todos estos años. Del 2001 ya viene
a Borges, va a Gandesa, trasladamos estas selecciones avanzadas a diferentes lugares. Ahora ya empezamos a trasladarlas a diferentes lugares de España. Son muchos años de estudio y a posteriori, en el 2007, lanzamos y distribuimos la variedad. Y fíjense, he puesto 3 nombres, principalmente que hemos evaluado las variedades. Y hemos evaluado estas variedades durante, lo tengo aquí, 32 años. Y sigo diciendo lo mismo, Bairo, Marinada y muchas de las variedades que tenemos en el mercado han hecho realidad esta revolución y siguen siendo variedades brutales. ¿Qué sucede? Que en el momento de deslocalizar, en el momento que empezamos a generar un manejo distinto, tenemos una, como si dijéramos, una respuesta distinta, ¿de acuerdo? Y creo que nadie dudará ni de Paco Vargas, ni de Simón, ni de los que nos conocéis. Con lo cual, sí, son variedades contrastadas, pero en el momento que se deslocalizan, en el momento que las llevamos o en el momento que se nos cambia algún parámetro climático, tenemos esto, ¿de acuerdo? Las caídas. Sabemos que Bairo tiene caída fisiológica de flor, yo diría brutal, en según qué años, pero esto yo diría que es un proceso habitual. Es decir, es un proceso donde el árbol quiere regularse. Aquí podéis ver caídas de botones florales en Marta. Dicho esto, aquí en Lleida, hoy lo veréis por la tarde, Marta es una de las mejores, pero tenemos zonas de España donde Marta es un problema por la caída de flores, por caída de botones florales. Tenemos Bairo, caída de flores. Tenemos Constantí, caída de frutos casi recién cuajados, que no están formándose bien. O tenemos Guara, con caída de frutos donde caen por competencia, por carbohidratos, porque el árbol no puede dar y lo que hace es purgar fruta. Bueno, como os he dicho, es un proceso habitual en el almendro. ¿Y por qué? Fijaros, estos son datos de diferentes variedades, cada línea es una variedad distinta. Estamos hablando del segundo al 18 años, 11 años. ¿Qué sucede? Las variedades no producen regularmente, es imposible. ¿Por qué? Porque necesitan comer, necesitan beber, necesitan equilibrarse y eso es imposible. Con lo cual vemos esta becería tan acentuada. ¿Qué hace el árbol? Equilibrarse. Con lo cual intenta equilibrar vegetación y producción. Y esa es la clave. Esa es la clave de las caídas fisiológicas y es la clave un poco de lo que iremos ahora desgranando en el caso de Bairo. Y otra de las cuestiones que creo que introducimos en 2017, que es la clave para gestionar estas caídas fisiológicas, es el ciclo. Sin duda que todos nos preocupamos cuando florece y nos preocupamos cuando vamos a cosechar, pero el ciclo del almendro y cualquier otro es bianual. Estamos hablando que el primer año tenemos 2 procesos importantísimos. Inducción, donde se decide el número de flores, y diferenciación, donde estas flores se van formando. Con lo cual, todo aquel manejo que apliquemos aquí redundará al segundo año. ¿De acuerdo? Y el segundo año es el que también tenemos que estar encima. Tenemos floración, tenemos cuajado y tenemos crecimiento del fruto. Y todo ello va a redundar en cosecha. Tenemos caídas y tenemos ciclo bianual. Esto es el resumen, es un resumen rápido de las caídas fisiológicas que tenemos en almendro. Esto es el porcentaje de botones florales, flores o frutos que caen. Esto es las fechas desde febrero hasta agosto. Vemos una caída muy importante a principios de marzo, otra a finales y otra ya en mayo-junio. Si colocamos la floración a principios de marzo, la primera caída son botones florales y flores. La segunda caída, aunque haya frutos, también es flores más tardías, son frutos que no llegan a cuajar o mal cuajados. Y la última caída ya son frutos por competencia. Si vamos a buscar las causas, lo que les decía del ciclo bianual, las primeras caídas son debidas a una mala diferenciación, no una mala inducción. Inducción decide si habrá más o menos flores. Diferenciación decide cómo crecen esos primordios florales. Y una mala fecundación o una mala polinización a posteriori
tenemos un mal cuajado, un mal crecimiento del tubo polínico, tenemos competencia, con lo cual tenemos que atacar estos dos problemas de diferentes maneras. ¿De acuerdo? Con lo cual, caídas fisiológicas habituales o son procesos naturales del almendro, sabemos cuándo son, sabemos ciclo bianual y vamos a ver qué sucede con la caída de flores en Bairo. La primera cuestión, alguien me dice, es que es el 95% de manejo. Sí, pero le sucede a Bairo y le sucede más a Bairo que a otras variedades. Esto es campaña 2021, esto es Bairo, Lorán y esto es Penta marinada. Flores en el suelo, alguna y algunas más. Con lo cual, las tres variedades han tenido flores en el suelo, por lo que después veremos por esta esterilidad del pistilo. Sí, pero sin duda que Bairo tiene ese componente genético que la predispone más. O tiene unas exigencias que después veremos distintas al resto de variedades. ¿Podemos bautizar como rusticidad, adaptabilidad? Pues seguro. Seguro que hay variedades mucho más rústicas que Bairo en este sentido. Con lo cual, ¿Bairo le sucede más componente genético? Sí. Segunda cuestión, lo hemos visto en todo el mundo. No solo lo hemos visto en cada una de vuestras fincas, sino que nos sucede en casa, nos sucede aquí en Borges. La cuestión es el nivel de severidad que ocurre, es decir, el nivel de caída fisiológico que tenemos cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Es decir, nos puede ocurrir, pero ¿cómo modulamos esa caída? Esa es la clave. ¿Ocurre cada año? Casi que sí. Pero sí que hay, como si dijéramos cierto patrón, que hay unos años que nos cae mucho y otros años que nos cae menos. Con lo cual, también vemos que últimamente, en los últimos años, desde el 2015, hemos estado observando y viajando por toda España o toda la península, y es lo que estamos viendo. Sí. Hemos visto variedad, hemos visto años, hemos visto zonas. Estos son fincas. Esto es Alcanó, casi 0 frutos. Esto es Les Borges, ya veis el cuajado que hubo, el mismo año, 2021. Y esto me parece que es la zona de Mayals, Almatret. Bien de producción. El mismo año, las tres con caídas, pero cada finca con una severidad distinta. Que aquí está una de las claves, ¿de acuerdo? Bueno, ese mismo año lo que hicimos es, vamos a ver las flores, vamos a empezar a ver qué les pasa a las flores que caen. Y fijaros, esto es el porcentaje de flores no viables y vemos que cada finca tiene un porcentaje distinto. La finca de Suñé, que ya veíamos que eran árboles muy grandes, árboles poco equilibrados, teníamos casi el 90% de flores no viables. Puede ser que esa finca, con esas flores viables, lo poco que tiene, ya sea suficiente para producir. Pero claro, eso va en relación con el número de flores. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la causa. ¿Por qué caen las flores? No es porque tengan ganas de caer. Las flores, lo lógico es que el grano de polen, el tubo polínico baje, se fecunden los óvulos, caigan los pétalos, caigan los sépalos y tengamos la almendra. Bueno, estas flores, todo este proceso no lo hacen. Y no lo hacen porque no hay la fecundación propiamente dicha. Y si nos fijamos, ya vemos que hay pistilos muy largos, muy finos, que no diferenciamos el ovario como aquí. Y muchas veces el pistilo es muy pequeño, no ha llegado ni a crecer. Y si esto lo miramos con lupa, pistilos o ovarios no viables y aquí viables, fijaros el estilo y el ovario, fijaros los granos de polen, arrugados, amarillos, también pueden ser que sea un pelín más de edad, pero fijaros aquí estos óvulos tersos, blancos y bien formados. Con lo cual tenemos malformación del pistilo, pero también tenemos cierta esterilidad en el tema óvulos. Hemos analizado estas flores, vamos a ver las flores. El mismo día vamos a un árbol y cogemos botón rosa, cogemos flores recién abiertas y flores mucho más, que ya hace días que han abierto. Pues fijaros, este es el porcentaje de flores no viables y en botón rosa hay más porcentaje de flores no viables respecto a las flores que tenían más edad. Eso
más o menos la bibliografía ya nos lo decía. Las primeras flores del árbol son las viables, las últimas son las menos viables y más estériles. Lo mismo nos pasa con las flores dobles. Tenemos una yema que abre y puede salir o una flor o dos flores. Cuando salen dos flores, tenemos un porcentaje de flores no viables o de pistilos no viables más elevados. Lo mismo sucede en órganos productivos. Esto es un ramillete, una brindilla o una mixta. Hay más flores no viables en ramilletes. ¿Por qué? Porque son órganos que hay mucha competencia. Y si tenemos el árbol desequilibrado, es el que peor sufre. Muchas veces habéis visto mixtas de Bairo con las 3 o 4 almendras en la punta. Muchas veces. Más cosas. Sabemos que caen las flores. Hemos visto los pistilos, que es el pistilo o el, como si dijéramos, el aborto pistilar, por eso cae la flor. Pero ¿cuándo se produce ese aborto? ¿Cuándo se produce esa malformación? Bueno, durante 2 años hemos estado estudiando desde junio hasta siguiente enero, abriendo yemas, para detectar en qué momento cambia de yema vegetativa a yema de flor y cuándo van creciendo los diferentes órganos o meristemos fructíferos. Aquí veis el pistilo, aquí se pueden ver como los sépalos, los pétalos, los estambres, cómo va creciendo. Y aquí tenemos ya el pistilo formado, toda la flor formada. No hemos visto diferencias, o al menos nosotros no hemos sabido detectar estas diferencias entre flores buenas, flores malas en este momento. Pero cuando vamos a botón rosa, allí sí. Es decir, en botón rosa que la flor ya ha empezado a mover, ha empezado a gastar, ha empezado a desequilibrarse, allí ya podemos ver muchas veces el pistilo malo o el pistilo corto o el pistilo muy delgado que no es. Con lo cual, conocemos más cosas, sabemos qué tipo de flores, sabemos más o menos cuándo sucede. Bueno, vamos a buscar el por qué en ese momento pueda haber un interruptor o pueda haber algo que desate eso o que haya años más, que haya años menos. Trabajamos en una hipótesis térmica, es decir, qué ha podido pasar en ciertos momentos o que ya tenemos frío, suficiente frío, que el árbol necesita mover, pero el árbol no está preparado. Bueno, hemos hecho la media de los últimos 10 años, bueno, del 2008 al 20, y hemos puesto la media de una de las campañas que tuvimos mucha caída de flor. Y fijaros que hay diferentes puntos donde la media de las máximas supera 5 grados. Bueno, puede ser un indicador. Sin duda eso necesitamos verlo en muchas fincas, en muchas zonas y tener muchos más datos. Pero aquí vemos unos puntos que en enero fijaros qué incremento, son semanas, tenemos semanas. Una de las cuestiones claras, hemos dicho que esto nos sucede a final de campaña, con lo cual las verdes aún no hay pistilo, con lo cual aún no tiene por qué haber esta malformación. Esto es Lleida 2021, ponemos 21-22, volvemos a ver algo más suave, vemos en diciembre, enero una punta aquí, volvemos a ver esto más suave. El 2022 fue un año más suave de caídas, pero si yo voy descartando, porque hemos dicho que lo hemos detectado en el desborre, como si dijéramos, esto ya es enero, febrero, marzo, descarto las anteriores y me voy a diciembre. Me voy a diciembre, enero, febrero. Bueno, esto no deja de ser una hipótesis. Vamos a probar y a contrastar la hipótesis. Esto lo hemos hecho en campo. Nos hemos ido, hemos cerrado los Bairo, que hoy los veréis. Aquí podéis ver cómo todos los árboles del resto estaban cerrados, estos estaban abiertos. Les habíamos incrementado la temperatura. Campaña 2021, 2022, 2022, 2023. Ya me estoy pasando, Laura ya me mira mal. Bueno, ahora me toca a mí. Fijaros que tenemos el testigo del 30% de cuajado en campaña 2021-2022. Tenemos el cuajado del 40% en esta campaña. Y fijaros que ya vemos que aquellos meses que hemos promovido una temperatura más alta,
aquí 8 grados por encima de la que ya teníamos en campo, con lo cual en el campo ya muchas veces ya teníamos ese incremento, pero aquí hemos forzado, y aquí 5 grados. Si vamos a ver ese momento que decíamos que es de desborre, que hemos detectado la malformación, fijaros que del testigo nos baja al 5, al 10%. Y aquí nos baja del 40 casi al 10%. Y eso que es una de las fincas que veréis hoy, que hay cosecha y muy bien gestionada. Aún así, bajamos del 30, del 40 al 10%. Con lo cual, nos falta una campaña más para correlacionar bien. Pero fijaros que sabemos el problema o sabemos dónde se origina y vemos cuál puede ser uno de los estreses que hace que el árbol se desequilibre o simplemente que brote antes. Y esa brotación, si el árbol en general, como veremos ahora, no está equilibrado, es lo que promueve toda esta caída de flor, toda esta malformación. Bueno, hemos visto la causa, hemos visto cuándo, cómo, y ahora viene la clave. Tenemos 3 maneras de modular. Vemos que el acontecimiento, el suceso ocurre, no podemos decir que no ocurra, porque esto es climático o es un desequilibrio fisiológico, pero sí que podemos ayudar a intentar reducir el suceso. La primera cuestión es la poda. Innumerables preguntas, innumerables cuestiones, muchas veces sois vosotros que nos explicáis las cosas, pero, estamos viendo en diferentes ensayos en vuestra casa que aquellos árboles podados, aquellos árboles despuntados, terciados, lo que queda de flor, esa cuaja, esa es buena. Es decir, hay un exceso de flor, un árbol desequilibrado como el que vemos aquí. Esto, claro, esto es una poda clásica, esto vale dinero. Bueno, hoy en día tenemos multitud de maneras de empezar a podar, de empezar a hacer laterales, de empezar a hacer despuntes. No hay ningún problema. ¿Cambiamos la mentalidad? Sí, cambiamos la mentalidad de árboles grandes a árboles medianos, mejor gestionados. Sí, sin duda. ¿Y por qué lo digo esto? Porque aquí tenemos un ensayo que publicamos en 2021, donde analizamos 3 tipos de poda. Poda larga, long, no poda y poda corta. Esto es el acumulado de caída fisiológica. Fijaros que la poda corta está en blanco, porque no había caídas fisiológicas. En cambio, la no poda tenía un montón de caídas. Con lo cual, podando, podemos modular el volumen y equilibrar el árbol. Empezamos a hablar de equilibrar balance hormonal y de carbohidratos. Esto es lo que estamos haciendo este año. Ya hemos mandado las muestras para saber dónde colocamos el foco del desequilibrio. Pero sin duda que poda es una de las claves. La siguiente clave, parece extraño que volvamos a hablar de la fertilización, pero un poco está la discusión en el sector. Esto es extracciones del cultivo por cada 1000 kilos de cáscara. Si queremos producir 3000 kilos, 2000 kilos de grano, son de 7 a 8000 kilos de cáscara. Si no reponemos esas extracciones y le damos vida al árbol, no podremos producir. El año pasado, aquí se heló, en la zona de Lleida, se helaron muchos árboles. No quiero decir que los abandonemos, porque yo fui uno de esos, pero este año hemos padecido una de las mayores caídas fisiológicas. Otras fincas que eran más jóvenes, que estaban bien gestionadas, no ha sucedido. Aquí tenéis la clave. 30, 15, 40 aproximadamente, en función de las analíticas, en función del manejo, eso es lo que tenemos que recurrir. La siguiente cuestión, recurrir anualmente a las analíticas de hoja. Después podemos hablar del pellejo para el boro, pero sin duda esto tiene que ir a misa. ¿Por qué? Porque esto nos ayudará a regular el árbol. Y otra de las cuestiones claves que hablamos son los micronutrientes. Estamos hablando de manganeso, zinc, hierro y boro. El manganeso y zinc aquí somos muy ávidos por nuestros terrenos calcáreos, pero en otras zonas de España, suelos ácidos, no es tan habitual. Pero sin duda el boro es una de las claves, y es una de las claves en este balance hormonal también. Con lo cual, aplicaciones
o tenemos que ser muy conscientes de los números que tenemos en casa. Esto es hoja. Estados Unidos ya están evaluando pellejo porque es más fidedigno a la realidad, pero quedémonos en esto. Nuestros árboles, como mayores se hacen, más grandes se hacen, más desequilibrados, estos números cambian. Con lo cual, tenemos que hacer hincapié en este sentido. Hemos dicho poda, hemos dicho nutrición y tenemos otras herramientas como los reguladores de crecimiento o los bioestimulantes. Esto es un ensayo, campaña 2021-2022, diferentes dosis, el pacobutrazol. Es un producto que está autorizado para el cultivo, aplicaciones en prefloración, aplicaciones de 0,8 litros máximo por hectárea. Nosotros testamos 2, 4 y 8 en diferentes meses y vimos qué sucedía el año siguiente. Sin duda que la influencia de este regulador es lento y yo creo que tenemos que aplicar dosis de memoria, que decimos. ¿Por qué? Porque los efectos los vamos viendo al cabo del tiempo y hay muchas fincas que ya lo están haciendo y están viendo. Pero yo les quería, fijaros, aplicaciones en otoño, aquí y aquí, son las que hacen que produzca un pelín más que no el testigo. Y aquí puede estar una de las claves en este balance hormonal del árbol. Y bioestimulantes, esto es lo que hacemos, como he comentado antes, con la empresa Crisolar. Aquí tienen el testigo, esto es cuajado. Fíjense el cuajado de este 2023, 2%, una locura. Pero fíjense que el testigo, tenemos tratamientos en poscosecha los rojos, tratamientos en prefloral los azules. Vemos que hay ciertos bioestimulantes que nos pueden ayudar. Lo mismo, esto es una campaña, tenemos varias campañas, tenemos que analizar. Pero tenemos diferentes herramientas, diferentes productos, cada uno es de su padre y de su madre, y muchos de ellos nos pueden ayudar en algún momento concreto. Y esto, hace unos días, un buen amigo me recordaba que en su momento yo les puse un Ferrari. Lo sigo pensando. Sigo pensando que nuestras variedades, las del Cita, las del Cebas de Murcia, hemos hecho una segunda revolución del almendro aplicando agua, aplicando tecnología, pero tenemos un Ferrari. El problema es que puede ser que no vaya por todos los caminos y tengamos que pisar el freno. Con lo cual, sin duda que estamos viendo que hay variedades más rústicas, variedades menos rústicas o variedades que necesitan un manejo un pelín más encima. Y esto era un poco lo que les quería explicar sobre Bairo. Gracias. Masoagro presenta Canemite, un acaricida de nueva generación adaptado a las necesidades de la agricultura actual. Canemite está compuesto por una nueva familia química y no presenta resistencia cruzada con otros acaricidas. Esto le convierte en una herramienta perfecta en la estrategia para control de ácaros tetraníquidos en nuestros cultivos. Canemite es muy eficaz frente a formas móviles de ácaros tetraníquidos, teniendo un efecto colateral en el control de huevos. Además, es respetuoso con la mayoría de artrópodos beneficiosos y puede ser utilizado en producción integrada. Nuevas autorizaciones en avellano, almendro, pistachero y nogal. Canemite es un nuevo acaricida eficaz, respetuoso con el medio ambiente y con la fauna auxiliar. Masoagro, soluciones de confianza. El tema de las enfermedades, saben que intentamos que siempre tener una ponencia de enfermedades. La siguiente ponente es Laura Torguet, especialista del programa de fruticultura del IRTA. También yo creo que no necesita presentación, pero sí incidir en una de las cuestiones clave que tiene Laura, que es el ser práctico. O práctica en el sentido de conocer no solo una enfermedad, sino las diferentes enfermedades del cultivo y ver su manejo y su control.
Y el hecho de viajar, el hecho de hacer ensayos por toda la península, esto daba un bagaje muy importante y creo que es lo que intentará trasladarnos hoy con una de estas enfermedades que puede ser no tan habitual en el norte de España, pero muy importante en el sur. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes casi ya. Gracias, Javier, por tu presentación. Bueno, mi ponencia de hoy trata de antragnosis, las estrategias de control. En la charrada de catalán me han dicho, oye, pero si no nos has enseñado qué es la antragnosis, bueno, solo tengo una foto porque me dan un cuarto de hora, yo lo cumplo y por eso solo tengo 15 diapositivas. Luego, si no cumplo, a mí sí que me arrean. Por eso, esto es antragnosis, aquí como lo ven. En otras ponencias ya he enseñado los síntomas y he enseñado cómo diferenciarla de otras enfermedades. Hoy lo que trato es de posar llum a la foscor o de poner luz en la oscuridad. Déjenme empezar con esta. ¿Pueden poner la pantalla entera, por favor? Déjame empezar con esta imagen, ¿no? Y este refrán: cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque la enfermedad está distribuida por todo el mundo. Los principales países productores de almendra, como son Australia y California, ya la tienen extendida con muchos daños. Nosotros en la península está en el Alentejo, se han tenido que arrancar plantaciones. En Sevilla y Huelva el año pasado también tuvieron que arrancar variedades por culpa de esta enfermedad. Los daños son brutales. Y yo lo que les voy a explicar hoy es, bien, ponemos la barba en remojo, pero les voy a dar herramientas para que el corte sea estiloso y que vayamos bien, no un corte no tan fino. Venga, empezamos. La enfermedad es una enfermedad, la antragnosis, de difícil control por 3 motivos. Primero, la cepa que la produce, la que tenemos aquí o la que tendremos o la que está cerca de nuestras casas es una cepa virulenta. Hay que lo son menos, pero la que tenemos aquí y que la que tendremos, esperemos que de aquí muchos años, es peligrosa. El segundo punto, porque es difícil el control de la enfermedad, es porque afecta de forma masiva al árbol, afecta a todos los órganos. Muy bien. Nos afecta en flor, como ven, ahora les enseño la imagen, afecta en flor, afecta en fruto recién cuajado, es el momento más delicado, el fruto recién cuajado, pero continúa afectando al fruto cuando éste crece, cuando madura. Bien, el fruto es el que produce una enzima que hace que produzca daño en hoja, secando la hoja y también secando la madera, produciendo un secado completo de la copa que lleva a la muerte del árbol. Por eso les digo que es una enfermedad muy completa porque acaba afectando a todos los órganos. Y el tercer punto, porque es de muy difícil control, es el ciclo biológico. Es un ciclo biológico complejo. Bien, ¿por qué? Pues porque tiene infecciones primarias, tiene infecciones secundarias. Las temperaturas y las humedades para producir multiplicación o para producir la infección son muy amplias, se pueden dar durante todo el ciclo vegetativo y por eso es difícil de estar controlando todos los momentos de multiplicación o de infección. Y además no pasa todo el ciclo en el almendro, sino que hay una parte que lo pasa en las malas hierbas y por tanto allí también nos puede dar problemas. Bien, difícil control, pero ¿qué herramientas tenemos actualmente para poder luchar contra la antragnosis? Pues bien, la primera, como siempre digo, siempre que hablo de enfermedades, digo para el control, lo primero, utilizar variedades tolerantes en las zonas donde tengamos problemas. Desde IRTA conocemos que las variedades más susceptibles son Tarraco y Soleta y las más tolerantes Constantí y Lorán. Bien, estas son las variedades que tenemos que plantar en zonas con peligro de la enfermedad, las poco susceptibles. Pero solamente con variedades tolerantes tenemos bastante para controlar la enfermedad. No, tenemos que utilizar también
las prácticas culturales, ¿no? ¿Y qué prácticas culturales debemos utilizar para la antragnosis? Pues bien, eliminación del inóculo. Es difícil porque afecta a muchos órganos del árbol, pero es esencial. Debemos eliminar estas partes afectadas, sacarlas de la parcela y quemarlas. ¿Qué más? Pues tenemos que provocar una aireación de la copa, evitar que haya mucha humedad en la parte aérea. Y eso lo vamos a conseguir con podas de ventilación o de aireación. También debemos erradicar o limitar las malas hierbas, porque es donde pasan una parte del ciclo y si no las tenemos, pues eliminamos una parte del inóculo. Y también tenemos que mantener los árboles vigorosos. Un árbol vigoroso le ayuda a superar la enfermedad mucho más rápidamente o con más fuerza que un árbol que es débil. Y el último punto, muy importante, es la prevención de la enfermedad. Esto sirve para todas las enfermedades, pero especialmente para la antragnosis. ¿Por qué? Pues porque la antragnosis año a año va mostrando pequeños síntomas que pasan desapercibidos si no conocemos la enfermedad, y cuando llegue un año de lluvia en primavera hará una explosión y la infección ya empezará a ser muy importante, con pérdidas importantísimas de producción que puede llegar hasta el extremo de matar los árboles. Por tanto, importante esta prevención, ojos bien abiertos, para conseguir detectar estos primeros síntomas. Bien, ¿tenemos bastante con las prácticas culturales y con las variedades tolerantes? No, tendremos que ayudarnos del control químico. ¿Qué ocurre en el control químico? Que actualmente tenemos 2 productos autorizados en España. De los 2 no hay ninguno que tenga una buena eficacia y en Portugal no hay ninguno. Por tanto, tenemos un problema. Con todo lo que tenemos actualmente no seremos capaces de controlar la antragnosis. Visto el problema, ya hace unos años decidimos ponernos manos a la obra y estudiar herramientas para poder mantener esta enfermedad cuando llegue por debajo del umbral de daños. Y lo que hicimos fue estudiar qué productos fungicidas van a tener una buena eficacia para la enfermedad y no solamente esto, sino en qué momento tengo que aplicarlos, ¿de acuerdo? Los productos fungicidas tendrán que ser autorizados para el cultivo y para la enfermedad para poder ser utilizados. ¿De acuerdo? Bueno, empecemos el ensayo de productos, eficacia de productos. Lo realizamos durante 3 años, 2020, 21 y 22, estudiando 21 productos fungicidas y ahora les voy a enseñar los datos del año 2021. ¿Dónde lo realizamos? Pues en una finca de Portugal, de la región del Alentejo, que tiene una incidencia muy alta, la variedad Soleta, que ya les he comentado que es altamente susceptible, con un pie Ruppac 20, que es un pie débil, y en alta densidad. Estudiamos 15 tratamientos, 14 productos fungicidas y un testigo. Teníamos bloques al azar con 3 repeticiones y la parcela elemental era de 7 árboles y los estudios los hicimos en los 5 centrales. ¿Qué estudiamos? Pues bien, estos son los productos fungicidas que hemos llevado a estudio. ¿Y en qué momento hemos hecho las aplicaciones? Las aplicaciones las hemos hecho en aquellos momentos que creíamos nosotros que eran más importantes para el control de la enfermedad, como son botón rosa, floración, caída de pétalos y a partir de este momento una cadencia de cada 21 días. Bien. ¿Qué parámetros hemos estudiado? Pues bueno, hemos estudiado la incidencia y la severidad en fruto para cada uno de los tratamientos. Esto lo realizamos en junio, cuando la finca ya estaba totalmente colonizada por la enfermedad. De los 5 árboles que tenía, escogimos uno. Les recolectamos todos los frutos de este árbol y les medimos la incidencia, que es el número de frutos afectados por la enfermedad, y también medimos la severidad, que es la superficie ocupada por la enfermedad de estos frutos, mediante esta clasificación por categorías, donde el 0 no tiene daño y el 4 tiene un daño muy elevado.
También hicimos la eficacia de estos tratamientos estudiados respecto a la incidencia y respecto a la severidad, pero no nos quedamos aquí, sino que también medimos la producción. Es importante saber si con estas aplicaciones tenemos mayor o tenemos igual producción que el testigo. Y lo que hicimos en el momento de la recolección, los 4 árboles que nos quedamos los recolectamos y miramos los kilos de grano por hectárea. Bien, aquí les presento los resultados para el año 2021. En cuanto a la incidencia, ven que el testigo tenía una incidencia del 60% de los frutos afectados y que de los 14 productos estudiados este año, 10 bajaban esta incidencia por debajo de la mitad y menos. Muy bien, en cuanto a la severidad, no seguía la misma tendencia que seguía la incidencia. Por tanto, ya tenemos 10 productos que nos van a ayudar al control de la enfermedad. En cuanto a la producción, vimos que en este ensayo la producción media era de 1.300 kilos, con el 60% de los frutos afectados, y que los productos que tenían mayor eficacia para el control aumentaban en 1.155 kilos de grano por hectárea la producción que tenía el testigo. Esto significa que aumentábamos un 57% la producción en aquellos que mejores eficacias nos daban de productos respecto al testigo. Con todas estas evaluaciones se han podido clasificar los fungicidas en 4 grupos respecto a su eficacia. Un grupo en el que tenemos 4 productos que tienen eficacias por encima del 70%, 4 productos más que tienen entre el 50 y el 70%, 2 productos entre el 25 y el 50% y 4 productos con una eficacia por debajo del 25%, 3 de ellos, que los que están en rojo, con unas eficacias de 0. Bien, pero bueno, tenemos estos 10 productos que son los que nos van a ayudar al control. Bueno, conocemos los productos y ahora es el momento de estudiar en qué momento vamos a hacer estas aplicaciones. El estudio ha durado 2 años, 2021 y 2022, en la misma finca, la misma variedad, el mismo pie, pero hemos utilizado un único producto para realizar el ensayo de momentos, porque así será todo comparable. Boscalida más piraclostrobin ha sido el producto que hemos utilizado, un producto que hemos visto que tiene una eficacia media, pero es el único producto que tenemos registro para el cultivo, no para la enfermedad. 11 tratamientos, un testigo y 10 combinaciones de distintos momentos de aplicación que los hemos estudiado frente al testigo. Estos han sido los momentos que hemos estudiado. Ya les he dicho que para nosotros el momento de botón rosa, floración y caída de pétalos era muy importante. Por tanto, realizamos estas 3 aplicaciones y después miramos si la cadencia a partir de este momento es más eficiente cada 7, cada 14 o cada 21 días. También hemos estudiado si de estos 3 momentos en los que creemos que es importante elimino uno de ellos, la eficacia continúa siendo la misma con cadencia a partir de ese momento de 21 días, o si en vez de eliminar uno elimino 2 y me quedo solo con una aplicación en estos 3 momentos, ¿qué ocurre? También hemos hecho un tratamiento en el que no hemos hecho aplicaciones ni en botón rosa, ni en floración, ni en caída de pétalos, solo a partir de 21 días después de caída de pétalos, y hemos hecho el testigo en el cual no hemos realizado ninguna aplicación. ¿Qué ha ocurrido con la incidencia y con la severidad? Pues bueno, para tener la mitad de incidencia que el testigo, lo que hemos tenido que hacer han sido, o los productos que mejor resultado nos han dado, para tener la mitad es realizar de botón rosa, floración y caída de pétalos, hemos de realizar como mínimo 2 aplicaciones en estos momentos y que una de ellas esté colocada en caída de pétalos. Y a partir de aquí, cada 21 días. Por ello, creemos que el momento de caída de pétalos va a ser un momento muy importante para el control de la enfermedad. Del mismo modo, la tendencia ha sido la misma para la severidad y para las producciones. En este caso, la producción ha sido una producción media de 1.370 kilos de grano por hectárea y
en las estrategias que mejor han controlado la enfermedad hemos aumentado en 1000 kilos de grano por hectárea al testigo. A mayor número de aplicaciones, mayor número de producción. Bien, con ello hemos podido clasificar los momentos en momentos que tienen un mayor del 50% de eficacia y momentos en que tienen un menor porcentaje del 50% de eficacia. Bien, tenemos productos, tenemos momentos, podemos pasar a las conclusiones. Bien, de los 14 productos, 10 nos funcionan. Si se han fijado, estos 10 productos, la mayoría de ellos tienen 2 materias activas, es muy importante porque actúan en 2 puntos distintos del hongo y eso es lo que nos da la eficacia y además una de ellas, de estos 2 materias activas, es una estrovirulina. Bien, ya tenemos los productos y en cuanto a la conclusión para momentos he querido hacerles un pequeño esquema para que lo entendamos mejor. Si nosotros tenemos botón rosa, floración, caída de pétalos y a partir de caída de pétalos distintas cadencias, cada 7, cada 14 o cada 21 días, si nos fijamos vemos que tenemos las mismas eficacias. ¿Qué momento o qué combinación de momentos va a ser la más eficaz? La que tenga menor número de aplicaciones, por tanto nos quedamos con aplicaciones cada 21 días. También les he comentado que lo que hicimos es de estas 3 aplicaciones eliminar una. Vemos que las eficacias bajan mucho cuando el momento que eliminamos es caída de pétalos. Confirma que caída de pétalos es un momento muy importante para el control de la enfermedad. Si en vez de hacer 2 aplicaciones solo realizamos una en estos 3 momentos, las eficacias bajan a la mitad, por tanto no nos interesan. Y lo que sí que es muy interesante es cuando nosotros no hacemos aplicaciones en estos momentos, que creo que son los más importantes, y solo hacemos en vegetación, vemos que las eficacias bajan al 0, igual que el testigo. Eso quiere decir que si no hemos hecho unas buenas aplicaciones en botón rosa, en floración y en caída de pétalos, todo lo que hagamos después no nos va a servir para nada. Bien, pues podemos decir que la conclusión sería que la estrategia más eficaz para el control de la enfermedad es realizar aplicaciones en botón rosa, en el 50% de la floración, en caída de pétalos y a partir de estos momentos cadencias de cada 21 días. Muy bien, tenemos productos, sabemos los momentos, por tanto creo que tenemos las herramientas suficientes como para poner la barba en remojo, pero quedar con una barba estilosa y elegante. Muy bien, y no querría finalizar mi ponencia sin agradecer a la empresa Valencia Agro y a todo su equipo de trabajadores, porque sin ellos no hubiera sido posible este ensayo. Le doy las gracias a ellos y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Vamos un pelín tarde, pero tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas que suban los ponentes. Intentaremos ser ágiles, pero yo creo que vale la pena que si ustedes tienen alguna pregunta es el momento para hacerlo. Hay un micro, que levanten la mano, aquí delante. ¿Qué hay? Buenos días. Esta pregunta va dirigida a Joan. Buen día. Teniendo en cuenta que las nuevas plantaciones están hechas con maceta normalmente, a una superficie de 30-40 que no están muy profundas, ¿no habría que tener en cuenta también ahora ir pensando en meter tecnología de sensores, riegos subterráneos, contemplar también la apertura y el cierre de estoma de hojas cuando, digamos, la temperatura sube un determinados grados, evitar los riegos nocturnos, porque son momentos en los cuales no van a ser aprovechadas esas aguas, que van a ser cada vez más difíciles y más caras. Vale, gracias. Su pregunta es realmente interesante. Es tan interesante que
yo creo que hemos realizado alrededor de 20 ensayos. Los primeros eran, no ensayos. Vamos a demostrar que regando de noche esto mejora una barbaridad. No veíamos diferencias regando de día o de noche. Bueno, vamos ya a concretar plantaciones con una cubierta reducida, que realmente la zona húmeda del suelo esté bien iluminada. No fuimos capaces de ver diferencias ni en el comportamiento de la planta ni en la producción final, ni lo que obteníamos al final. Esto no quiere decir que no sea importante, simplemente que si realmente tiene sentido hacerlo, pues no es tan evidente como parecería. Yo creo que, evidentemente, si frente a una situación de disponibilidades de agua muy reducidas, sería algo a hacer, igual que es evidente, y aquí sí que hay datos y hay contrastaciones, de que si tienes un riego para aspersión, no riegues durante horas ventosas, y mejor que riegues durante las horas menos estresantes climáticamente, que haya un poco más de humedad en el ambiente, que haga menos calor, que haga menos viento. Y esto está demostrado y se notan los resultados. No hemos sido capaces de realmente evaluar diferencias ni en el comportamiento instantáneo, ni al final en la producción. Pero también es verdad que no lo hemos hecho nunca en una situación extrema de tengo muy poca agua. Entonces, ante un poco la duda y que parece que lo que usted plantea es razonable, pues si podemos regar durante la noche, al revés, perdona. Ya. Había entendido la pregunta al revés. Lo que pasa es que durante la noche, como que no hay radiación solar, no hay fotosíntesis. No hay necesidad de... No, pero bueno, una de las cosas importantes en el almendro, a diferencia de otros cultivos, el almendro en un suelo con 80 centímetros, 1 metro de profundidad, tú tienes la zona radicular donde hay la máxima absorción a estos 80 centímetros de profundidad. El problema muchas veces que nos encontramos en muchos sistemas de riego es que se riega con demasiada frecuencia y cada vez que se riega con poco volumen de agua. Y simplemente estamos mojando los 10 centímetros superiores. Y ahí sí que perdemos por evaporación. Entonces, yo regar en algún momento donde el agua me penetre, si estuviésemos hablando de manzano y un PM9, evidentemente, entonces hay que controlarlo, pero en manzano no. Hay en almendro, uno de los problemas que sí que hemos visto es que se riega, yo siempre digo, es mejor hacer un riego cada 3 días y asegurarte que el agua te baje hasta el fondo, que no hacer riegos cada media hora para poner al máximo, ¿no? Y que siempre tengas mojado la parte de arriba. Hombre, el riego subterráneo, los datos que tenemos hasta ahora es que el riego subterráneo lo que hace es que te ahorra entre un 5 o un 10% del agua, que es la que no se evapora. Te la ubica en una zona en profundidad, lo que pasa es que, claro, para almendro tendrías que bajar muchísimo la profundidad de la tubería para que estuviera realmente en la zona. O sea, para aproximarla a la raíz quizás no tanto. En cambio, sí en olivo, para ponerle otro ejemplo, el olivo tiene la raíz muy superficial. Ahí sí que entierras una tubería y gana una barbaridad porque le pones el agua donde están las raíces. Es importante, es una mejora, pero
los casos prácticos que hemos podido ver no son una mejora aquello definitiva, son cosas que ayudan, ¿no? En este sentido sí que ayudaría. Hacemos una pregunta, porque vamos muy mal de tiempo. Los ponentes estaremos comiendo aquí, con lo cual durante la comida y por la tarde también nos podéis preguntar. ¿Una pregunta más? ¿Alguien levanta la mano? ¿No? Sí, la última, va. Hola, buenos días. Estamos hablando del déficit de agua hídrico. Yo soy manchego y sabemos bastante bien lo que es la falta de agua. Y como sabéis, en toda La Mancha y en muchas otras zonas de España deficitarias se están poniendo almendros. Y yo es la segunda vez que vengo aquí y nunca hablamos de patrones. Para mí, en la mayoría de Castilla-La Mancha nos estamos equivocando, y en las plantaciones, donde no tenemos las dotaciones que tenéis en otras zonas de España, afortunadamente, los patrones no le damos ese interés, y cabe recordar que es medio árbol, medio almendro es el patrón. Y en Castilla-La Mancha estamos viendo que incluso el patrón nos cambia las mismas plantaciones con patrones francos y patrones híbridos, incluso las épocas de floración, y en variedades como Bairo, de que se caigan las flores a que no se caigan. Pero yo creo que, no sé, yo creo que los patrones para estos estrés, esta falta de agua, estos recursos hídricos, yo creo que deberíamos hablar en unas jornadas como en el almendro. Yo creo que sería bastante interesante. Solo una observación, el patrón es determinante, usted lo ha dicho, ¿no? Pero simplemente reafirmarlo, es determinante en las relaciones, en el comportamiento hídrico de los árboles. En este sentido, totalmente de acuerdo con usted. Recogemos el guante y en las próximas jornadas tocamos este tema. Muchas gracias a todos. Daremos por terminada la jornada. En estos momentos empezaremos a montar aquí las mesas. Pueden salir todos ustedes. Pero antes, a mí me gustaría agradecer, porque las jornadas siempre vemos a los mismos, pero a mí me gustaría agradecer a todo el equipo de Almendro, para no dejarme nadie, a Laura, a Lidia, a Sergi, a Alexander, a Cristian, a Albert, a Oriol, a Ramón, que siempre nos deja la finca peinada, y sin duda a Montse Palau, que es nuestra persona de referencia en todas las jornadas. Y para ello les pido un aplauso y zanjemos aquí la jornada.